La lógica dice que ni a Irán ni a Israel les conviene un conflicto desatado. Al mundo, muchísimo menos. Pero no siempre la lógica es lo que prima. Lo que también sabemos es que los extremos se fortalecen en el conflicto, pero también que todo tiene un límite. Hoy los israelíes apoyan la invasión al Líbano, pero muchísimo menos la masacre en Gaza. Si en Israel, en la previa del ataque terrorista de octubre de 2023, había una opinión crítica, muy crítica de Netanyahu, entre otras cosas, por sus juicios de corrupción y por su intento de quitar independencia a la justicia, la amenaza de Irán lo fortaleció. Misma cosa en Gaza, donde la pobreza, por ejemplo, en 10 años había aumentado del 39 al 59%. Ese era el resultado del desastroso gobierno palestino de Hamás. Pero hoy, tras la masacre llevada adelante por Netanyahu, creció el respaldo a este grupo. 2 estados no es idealismo, es un imperativo ético y un mandato legal del orden internacional. Y es la única forma de que Israel y los palestinos convivan en paz. Lo merecen los palestinos, lo merecen los israelíes. La comunidad internacional lleva décadas anestesiada. Solo desde octubre en Gaza, desde octubre del año pasado, 41.500 muertos. Los rehenes israelíes que siguen lejos de sus familias, el 1.000.000 de libaneses desplazados, 1.000 muertos en esa otra guerra y decenas de miles de desplazados en Israel y en el Líbano. ¿Cuánto horror más es necesario para reaccionar? Comienza Conexión Global Prime. El origen y el resumen de las históricas confrontaciones entre Israel e Irán en la nota de Laura Soto. The consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests. Las amenazas cruzadas entre Israel e Irán no cesaban este miércoles, incluso durante la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se convocó un día después de que el régimen persa lanzara un ataque masivo contra territorio israelí. Las tensiones entre ambas naciones han llegado a un punto álgido que pareciera no tener retorno. Nos encontramos en el punto más alto de una guerra difícil contra el eje del mal de Irán, que quiere destruirnos. Esto no sucederá porque nos mantendremos unidos y, con la ayuda de Dios, ganaremos juntos. Protegeremos la integridad de nuestro país a toda costa. Los países europeos y los Estados Unidos deben poner a Israel en su lugar. Si el régimen sionista no detiene sus crímenes, se enfrentará a reacciones más duras. Es una enemistad de décadas que de todas formas no siempre fue así. Antes de la Revolución Islámica en 1979, Israel e Irán tenían amplios vínculos comerciales, económicos y militares. Teherán era incluso uno de los mayores aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. En 1947, Irán votó en contra de la resolución de la ONU que dividió Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Sin embargo, fue uno de los primeros países de mayoría musulmana en reconocer a Israel en 1950. Por ese entonces, la nación persa era una monarquía y compartía fuertes intereses económicos con Tel Aviv, como la venta de petróleo. Por eso, la cooperación no se detuvo pese a los evidentes desacuerdos que existían. Por ejemplo, el rechazo de Teherán a la ocupación israelí de territorios palestinos en la Guerra de los 6 Días en 1967. El pueblo iraní apoya a los israelíes y a los estadounidenses porque antes de que la República Islámica viniera por ustedes, vino por nosotros. La nuestra es una experiencia compartida. Conocemos su lucha. En 1979, el Shah o rey iraní Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado por los islamistas. Inmediatamente, la recién nacida República Islámica de Irán rompió relaciones con Tel Aviv y convirtió en uno de sus pilares el rechazo al Estado de Israel.
La raíz del problema que causa estos conflictos, guerras, tensiones, es la presencia de las mismas personas que dicen querer la paz y la tranquilidad en la región. Me refiero a Estados Unidos y a algunos países europeos. Si Israel retirara su maldad de esta región, sin duda estos conflictos desaparecerían por completo. El pasado 13 de abril fue la primera vez que el régimen iraní atacó directamente a Israel desde su territorio. 5 meses después ocurrió lo de este martes, cuando Teherán lanzó entre 180 y 200 misiles contra territorio israelí. Todavía sigue siendo una incógnita cuál será la respuesta de Tel Aviv. Responderemos. Sabemos localizar objetivos importantes. Sabemos atacar con precisión y potencia. Tenemos la capacidad de alcanzar y golpear cualquier punto de Medio Oriente. Y aquellos de nuestros enemigos que aún no lo hayan comprendido, pronto lo entenderán. He convocado una reunión del G7. Estamos trabajando en una declaración conjunta en la que todos estemos de acuerdo. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer, pero los 7 estamos de acuerdo en que tienen derecho a responder. Pero esta debe ser una respuesta proporcionada. Mientras tanto, las fuerzas israelíes y milicianos de Hezbollah están combatiendo en terreno en el sur de Líbano. Tel Aviv confirmó este miércoles que al menos 8 de sus soldados han muerto en medio de estos combates. En paralelo, el gobierno de Netanyahu decidió declarar como persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por, según argumentan, no haber condenado de forma tajante el ataque de Irán. Un nuevo quiebre entre Israel y la comunidad internacional. Comenzamos el análisis, para eso vamos de inmediato hasta Israel y nos contactamos con Ari Marcelo Kakovitz, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, investigador de paz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches desde Jerusalén. Desde antes de comenzar el análisis, quisiera preguntarte cómo están siendo estos días que han sido intensos después de los ataques de Irán a Israel, de la invasión terrestre al Líbano de parte de Israel, de todavía los ataques que está realizando a Gaza. ¿Cómo están viviendo en lo cotidiano estas horas? Bueno, la realidad es completamente surrealista. Para que tengas una idea, ayer a la noche acá en Israel estuvimos 40 minutos. Yo estoy hablando contigo desde mi departamento, mi altillo, y hace 26 horas atrás estaba en un Zoom con Estados Unidos y de repente mi mujer me dice baja porque estoy escuchando booms. No recibimos, como la mayoría de los israelíes, la alerta o la alarma en el celular. Yo dejé el celular aquí arriba y estuvimos 40 minutos en el cuarto blindado. Luego salimos, recibimos un mensaje de la defensa civil que podemos salir y dormimos, y hoy nos despertamos y hoy es acá en Israel y en todo para todos los judíos es el año nuevo que comenzó esta noche y lo festejamos y salimos a cenar. Y acá en Jerusalén tú ves la gente que salió del templo, es decir, cómo se ve una realidad cotidiana en medio de este surrealismo. Es decir, durante las 40 minutos en el cuarto blindado, yo con mi sordera escuché, mi media sordera, los booms en Jerusalén durante bastantes minutos, y luego salimos y hoy escuchamos las noticias y, como mencionaste, como parte de la invasión terrestre recibimos la noticia trágica de 8 soldados israelíes muertos en las primeras 24 horas de la campaña terrestre. Y para colmo, ayer, antes del ataque de 181 misiles, hubo un atentado en Yafo, en el cual se asesinaron a 7 israelíes, o 7 israelíes, creo uno de ellos era un turista, o sea, 6 israelíes, judíos, palestinos. Es decir, es una realidad completamente surrealista. Por un lado tratamos de mantener una vida cotidiana, por otro lado estamos en medio de una guerra. Ari,
Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu juicio político de cómo ha llevado adelante su gobierno Benjamín Netanyahu? Bueno, mira, yo soy muy crítico. Yo creo que el gobierno actual, el gobierno de Netanyahu, tiene, no digo toda, pero tiene parte de la responsabilidad que llevó hace un año, casi el 7 de octubre, a la masacre genocida conducida por Hamas, que llevó a la respuesta militar brutal de Israel en la Franja de Gaza, y ya el lunes o el martes van a ser un año de la guerra en Gaza, y no sé si pueden verlo ustedes en el programa. Yo acá tengo el talismán de identificación con los rehenes. Hay todavía 101 rehenes secuestrados en Gaza, quizás la mitad de ellos ya lamentablemente muertos, y esto, el hecho que la guerra en Gaza todavía sigue después de un año sin que el gobierno tenga una estrategia clara respecto al día después, quién tiene que reemplazar a Israel, quién tiene que reemplazar a Hamas. Yo creo, y estoy midiendo, digamos, mis palabras, yo creo que es un desempeño pésimo del gobierno, y hay que tener en cuenta que no es solo la guerra en Gaza. El 8 de octubre del año pasado, Hezbollah comienza una guerra de desgaste contra el norte de Israel, que en las últimas 2 semanas vimos una gran escalada, y que de alguna forma también está relacionado con la situación de Gaza. Y para complicar más las cosas, vemos con el ataque de Irán ayer, que es el segundo ataque de misiles. Este es inclusive mucho peor que el ataque de abril. Estamos viendo acá una guerra regional. Entonces, mi crítica, obviamente Israel no tenía otra opción que reaccionar militarmente a la agresión brutal, a la masacre genocida de Hamas el 7 de octubre, pero esta guerra se tendría que haber terminado ya hace varios meses, y los prisioneros, los rehenes, los secuestrados ya tendrían que estar en casa, y tendríamos que estar completamente en otra fase. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol que debiera jugar la comunidad internacional y cuál es tu punto de vista respecto de lo que ha hecho o lo que no ha hecho esa comunidad internacional, por ejemplo la Unión Europea, por ejemplo Estados Unidos? Mira, la comunidad internacional, como bien lo preguntas, es un ente un poco ambiguo, sí, ¿no? Podemos hablar de Estados Unidos, Naciones Unidas, Europa. Obviamente, un rol protagónico ha tenido Estados Unidos desde el principio de la guerra en su apoyo a Israel, su apoyo moral, político y militar. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, Anthony Blinken, el canciller, han tratado en todos estos meses, en todo casi este año, de tratar de llegar a un cese del fuego en la Franja de Gaza, que lleve también a un cese del fuego en Líbano. Han tratado de hacer lo posible, pero no han impuesto, digamos, en forma unilateral un cese del fuego a Israel. El rol de Europa ha sido menor, es decir, Europa coordina con Estados Unidos, Europa tiene un interés, al igual que los países árabes vecinos, en tratar de llegar a una tregua, a un cese del fuego, a una salida política, y probablemente el representante formal de la comunidad internacional, que son las Naciones Unidas, es, digamos, el actor quizás menos relevante, pero al mismo tiempo acá en Israel se lo critica, a pesar que acá hay que diferenciar entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Yo creo que es muy importante la resolución 2735 del 10 de junio, que el Consejo de Seguridad adopta el plan, que era originalmente un plan israelí, y luego es el discurso de Biden, para llegar a un final de esta guerra.
Pero a mi forma de ver, y nuevamente no estoy representando la opinión pública israelí, sino mi opinión personal o mi opinión profesional, yo creo que el Consejo de Seguridad podría actuar en forma, digamos, más fuerte, más contundente con capítulo 7. Pero para esto es necesario que tanto en la Franja de Gaza como en el sur del Líbano, la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Europa, la OTAN, estén dispuestos a enviar efectivos, fuerzas de paz, para que puedan controlar el alto el fuego, tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano. Y eso todavía no lo vemos. ¿Crees tú que aún es posible y tú adhieres, tú como israelí, adhieres a la solución de los dos estados, que es la que exige el derecho internacional y que es lo que reclaman también los palestinos, el derecho a tener su estado? Mira, el tema de dos estados acá en Israel es muy complicado y no es nada popular. Y te explico por qué a ti y a los que nos están viendo. Porque acá en Israel, y también por razones que se pueden tratar de comprender en términos psicológicos, luego del trauma terrible del ataque de Hamas, se piensa que un Estado palestino va a ser un premio a Hamas. En mi análisis, y nuevamente no estoy necesariamente representando toda la opinión pública, yo creo que es al revés. La única solución posible política a largo plazo es precisamente esta idea de dos estados, que no es nada nuevo, que es volver al plan de partición de noviembre de 1947, un estado judío, un estado árabe en Palestina, la tierra de Israel. Y les voy a comentar también un dato que fue publicado hace unos días por el Instituto Mitvim, del cual participo, que sacó un dato muy interesante en términos de la opinión pública israelí, que rompe un poco los estereotipos. Por un lado, hay un porcentaje menor, alrededor del 30%, en el cual me incluyo, que están a favor de dos estados y la creación de un estado palestino. Pero por el otro lado, y yo creo que esto es alentador, el 55% de la opinión pública israelí, que incluye obviamente ciudadanos judíos, ciudadanos palestinos, hay 2 millones de palestinos israelíes que son ciudadanos de Israel, y el 55% te dice lo siguiente: ¿qué es lo que quieren? Quieren paz, normalización, relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, número 1. Número 2, quieren una alianza militar bajo la égide de Estados Unidos contra Irán. Esa alianza en forma práctica la vimos ayer a la noche, la vimos en medio de abril. Y si el precio es la creación de un Estado palestino demilitarizado al lado de Israel, pues que así sea. Es decir, a pesar que la opinión pública en general no ve con visto bueno, o tú ves en el Parlamento israelí hace un par de meses pasaron una moción que a mí me parece una vergüenza, la mayoría de los diputados en contra de la creación de un Estado palestino. Al fin y al cabo, la opinión pública israelí yo creo que es consciente de la necesidad de combinar medidas militares, que Israel lo ha hecho en forma táctica muy bien en las últimas 2 semanas, con medidas de tipo político. Y eso lamentablemente no lo vemos en el gobierno actual. Quisiera preguntarte si se acaba el conflicto. Bueno, el conflicto en sí global no se va a acabar probablemente, pero si se llega a un cese al fuego en Gaza, se llega a un cese al fuego en el Líbano, terminan las hostilidades más inmediatas con Irán, ¿cae el gobierno de Netanyahu? Es decir, ¿el gobierno de Netanyahu requiere de alguna manera del conflicto para sobrevivir? Bueno, mira, nuevamente, hagamos la diferencia en términos teóricos entre la guerra y el conflicto. Como tú bien dijiste, si acaba la guerra mañana no significa que el conflicto se acabe. Estamos hablando obviamente del conflicto armado o escalado. Y lamentablemente el gobierno de Netanyahu, parte de sus cálculos, no son los únicos, son razones de supervivencia política. Y es por eso que
estamos ya hace casi un año de la masacre de octubre 7 y la guerra continúa. La guerra continúa sin una estrategia clara. Y por eso, si tú me preguntas viendo digamos, la política doméstica en Israel, y hace un par de días también un diputado, Gidon Saar, que él tiene ideas muy halconas, ¿no? Muy de derecha, pasa a ser parte del gobierno. El gobierno hoy día tiene 68 bancas de 120 en el Parlamento. Eso hace que el gobierno probablemente siga. Es decir, a esta altura del partido, como decimos en Lucardo, a mí me parece muy difícil ver que Netanyahu esté dispuesto por su propia voluntad a terminar la guerra tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano. Y es por eso que yo creo que la única posibilidad es un rol más vigoroso de parte de Estados Unidos. Y yo diría que tenemos que ver qué va a ocurrir entre noviembre 6 y enero 20, que es el periodo luego de las elecciones de Estados Unidos, donde quizás el presidente Biden sorprenda, en mi forma de ver, para bien, tratando de terminar las guerras en Gaza y en Líbano. Cierro preguntándote algo que me sorprendió leyendo y estudiando. Supe que Israel no tiene una constitución propiamente tal. Y la pregunta es, ¿de qué manera el no tener, porque leí algunos análisis de Foreign Affairs, de New York Times, entre otros, y de algunas revistas de temas constitucionales y de defensa, de qué manera el hecho de no tener una constitución complica desde lo interno hasta lo externo? Por ejemplo, el no tener delimitada una constitución, los límites judiciales que han llevado, por ejemplo, a esta disputa con el Poder Judicial en el intento de Netanyahu, de esto me hago cargo yo, de limitar la independencia de ese Poder Judicial. Otros dirán que lo hacía por otras razones. ¿De qué manera afecta la vida interna y también la relación con los externos el no tener esa constitución para Israel? Bueno, es una pregunta excelente. La respuesta es un poco complicada, ¿no? Y no sé cuánto tiempo tenemos, porque de hecho, mira, la Gran Bretaña tampoco tiene constitución. Lo que tiene Israel es una serie de leyes fundamentales. 14. Es decir, tiene un corpus, claro, que tiene... Ahora, lo que hay que tomar en cuenta para también un poco tratar de explicar qué ocurrió en Israel en los últimos 2 años, cuando Netanyahu vuelve al gobierno con una coalición que es muy conservadora, que incluye inclusive a partidos nativistas, yo diría inclusive fascistas, hay un intento desde enero del 23 hasta octubre del 23 de hacer lo que yo diría en términos latinoamericanos, como ocurrió con Fujimori, difunto, o ocurrió con Castillo, autogolpe. Es decir, hay un intento de socavar la independencia del Poder Judicial, porque para darles una idea, a diferencia de América Latina, Israel es una democracia parlamentaria, y en una democracia parlamentaria no hay una separación clara entre el Ejecutivo y el Legislativo, como la hay en casi todos los países de América Latina, con un sistema presidencial. Entonces, lo que ocurrió en todos esos meses hasta la guerra, hasta que estalla la guerra en octubre, pues hay un intento de debilitar la democracia liberal de Israel, y eso hace que millones de israelíes salen a la calle, y eso también yo creo que tuvo un efecto respecto a los enemigos de Israel, a pensar que Israel iba a estar al borde de la guerra civil, que eso obviamente no era el caso. Es decir, acá tienes un caso que Sinwar y Hamas leyó mal a Israel. Nasrallah también leyó mal a Israel en el último año, porque él pensó que el gobierno va a hacer todo lo posible para liberar a los rehenes, que eso tampoco ocurrió. Claro. ¿Entiendes? Y de hecho el intento de socavar, digamos, el sistema liberal continúa. Hay un ministro, el ministro de Justicia de Israel está en contra del Poder Judicial. Sí. Es decir, hay una situación completamente surrealista. Para darles una idea, el ministro de Policía es un terrorista convicto, ¿no? Es decir, lo que vemos es que el gobierno está trabajando en contra de la sociedad, y eso obviamente tiene
efectos respecto a cómo a Israel se la ve en el exterior. Ari Katsovitz, muchísimas gracias por acompañarnos desde Israel con tu punto de vista en Conexión Global Prime. Ha sido un gusto. Un placer y muchas gracias, y esperemos en este nuevo año pues que si no hay paz, por lo menos que volvamos a cierta normalidad y a la tregua y a una solución pacífica que tanto los palestinos como los israelíes nos merecemos, y mejores gobiernos también. Muchas gracias, que estés muy bien. Un abrazo. Y seguimos analizando ahora junto a Inés Abdel Rasek, es codirectora del Instituto Palestino de Diplomacia Pública, y tomamos contacto con ella desde el territorio palestino de Cisjordania, que está algo así, para que ustedes se hagan una idea en sus casas, un poquito más de 100 kilómetros del Líbano. Para que puedan ubicarlo también en su mapa mental, está en la ciudad de Ramala. Inés, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Antes de preguntarte de análisis o tu punto de vista, quisiera preguntarte en lo cotidiano. Ustedes están a algo así como 100 kilómetros, lo decía, del Líbano, en medio de la tensión, además de una posible confrontación o no entre Israel e Irán. En la vida cotidiana, ¿cómo se está viviendo en Ramala? Mira, estamos encerrados en nuestra ciudad. La verdad es que Israel, con su ocupación militar, ha creado esta realidad de fragmentación territorial total. O sea que yo, para ir a Belén o para ir al norte de Cisjordania, necesito 3-4 horas para hacer 50 kilómetros, porque tengo checkpoints militares, tengo rutas que solo los colonos pueden tomar. Estamos encerrados y solo hay una salida por ciudad que lo cierra el ejército y lo controla el ejército israelí. Esto es la realidad, que nos han aislado. Y la verdad es que cuando hablo con mis abuelos, ellos antes iban a Beirut para el fin de semana, para tomar algo, para ir a visitar y volver a Palestina. Líbano. O sea que... Sí, claro, mi familia son refugiados del 1948 en el Líbano. O sea, no, el conflicto colonial no es desde ayer y no es nuevo. Sí, claro. Déjame explicarle a quienes nos ven en sus casas que justamente les hemos mostrado en el mapa dónde está la Franja de Gaza, que es uno de los territorios palestinos, y el otro es Cisjordania. Justamente nuestra entrevistada Inés vive en Cisjordania, en una ciudad donde les hemos explicado, de ahí nos han retirado los colonos israelíes, y por eso los niveles de autonomía son súper limitados para los palestinos a esta especie de isla, como uno podría decir, que es efectivamente Ramala. Ahora quisiera preguntarte, desde que se desata la incursión terrestre israelí al Líbano y además el ataque desde Irán, ¿ha habido algún cambio aún mayor en la vida de ustedes en Cisjordania? Hay un cambio mayor desde un año y desde el genocidio en Gaza. O sea, hay que ver que Israel no tiene límite y lo que quiere es controlar todo el territorio y también reocupar partes del Líbano. Este proyecto, que no es nuevo, que lo llevan a cabo desde el 1948, está claro. Hace 16 años que no podemos ir a Gaza. Es como decir que ustedes no podrían ir a Valparaíso para visitar, porque Valparaíso está bajo un bloqueo total donde nadie puede salir o entrar. Eso es la realidad que vivimos. Entonces, nuestra realidad es que como pueblo palestino se nos deniega poder estar con nuestro pueblo, denegar poder estar juntos en nuestra tierra. Y además que el Líbano, hay que ver que cuando en el 48 se expulsaron más de 700.000 de palestinos de la tierra de Palestina, que lo tomó Israel, pues todos ellos fueron refugiados en los países vecinos. Entonces nuestro destino y nuestra situación está obviamente muy interconectada con nuestros vecinos en el Líbano, en Jordania, en Egipto, porque este problema lo ha creado Israel. ¿Cuál es tu opinión sobre el rol de Hezbollah, que evidentemente, aparte de ser una milicia, es también partido político en el Líbano, tiene poder de veto, por ejemplo, en algunos ministerios, tiene representación en el Parlamento del Líbano? Unos la apoyan como una milicia, otros, entre ellos la Unión Europea, la califican como un grupo terrorista.
¿Cuál es tu opinión sobre el rol de Hezbollah? Hezbollah es una fuerza política y que tiene una franja armada en el Líbano. La calificación de grupos terroristas es una calificación política. En los años también del siglo XX, de la descolonización, muchos grupos también fueron calificados de terroristas antes de entrar en negociaciones cuando los países se liberaron del colonialismo. Entonces estamos en esta situación donde los países afuera, extranjeros, especialmente occidentales como Estados Unidos y Europa, califican estos grupos como la amenaza, el régimen iraní como la amenaza, pero la verdad es que son todo respuesta a la agresión israelí, cuando vemos los hechos y cuando vemos los eventos. Y otra vez, se puede solo volver a los pasados meses y al pasado año para ver todo lo que se desarrolló. Y obviamente, cuando Israel mata a más de 40.000 palestinos, no sé si se dan cuenta cuánto es 40.000 y 2 millones de palestinos desplazados, echados de sus casas. Esto es la realidad en la que vivimos, y entonces el grupo de Hezbollah, yo no hablo de la ideología, no quiero decir si estoy de acuerdo o no con la ideología de este grupo, pero obviamente son parte del paisaje político de la región, y la verdad es que Israel les va bien tener estos enemigos, ¿no? Para también poder plazarse y ubicarse como víctimas cuando ellos otra vez están ignorando totalmente el derecho internacional desde décadas. Inés, yo quiero transparentar que en otras oportunidades, bueno, siempre en este programa la idea es tener tu punto de vista, por ejemplo, y hemos tenido previamente también el punto de vista de quienes son más afines o tiene una postura distinta y más afín a las posturas de Israel. La idea es que la gente en sus casas escuche todos estos puntos de vista y de transparente. Yo he dicho en otras ocasiones que no hay por qué elegir entre condenar la masacre que se ha llevado adelante en Gaza y condenar también el ataque que yo califico también de terrorista, como buena parte de la comunidad internacional, de Hamás en su momento. Creo que no es que haya que elegir entre una cosa y otra. Me gustaría transparentar que eso es lo que yo he dicho contigo ahora que estamos conversando, pero me gustaría ver qué piensas tú de eso. Y otra cosa, más a futuro, no tan a futuro en verdad, hay una cosa de futuro que te quiero preguntar y otra cosa que es más inmediata. ¿Tú crees que es real el riesgo de una confrontación directa entre Irán e Israel? Más fuerte, una confrontación, perdón, me refiero, Inés, ya de otra escala, porque ahora están confrontados, pero me refiero una que podría ser de otro nivel de peligrosidad para toda la región y para el mundo. La situación que vivimos no es una cuestión de puntos de vista, de una charla o de una disputa donde uno tiene un punto de vista y el otro tiene otro punto. La realidad y los hechos son, y lo que califica el derecho internacional, que Israel desde décadas tiene ocupación militar, coloniza territorio, roba tierras, oprima un pueblo. Y todo eso no lo digo yo, lo dicen las cortes internacionales. Sí, o sea, la Corte Internacional de Justicia dice que hay genocidio, que la ocupación es ilegal y que Israel tiene su responsabilidad. No es que hay dos partidos que solo están alrededor de una mesa y están en igualdad. Nosotros vivimos en una realidad donde no tenemos los derechos de los judíos. Los judíos nacen con más derechos, con el derecho de oprimir los palestinos. Los palestinos somos vistos como deshumanizados. Entonces, el futuro está claro. Si queremos paz, se necesita justicia. Si queremos paz, se necesita el fin del apartheid. Si queremos paz, se necesita responsabilidad internacional, porque la impunidad internacional total de la cual beneficia Israel también es un riesgo total para el orden internacional. Para las reglas internacionales que existen. Entonces, esto tiene que respetarse. Hay que tener la voluntad política, y yo creo que
países como Chile y otros países como Sudáfrica han tenido un poco de coraje político para decir, vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia, vamos a ir a la Corte Penal Internacional y vamos a decir que nuestra responsabilidad es de no ser cómplices de estos crímenes. Entonces, no hay que ver un evento y el otro, quién empezó, quién no empezó, cuál es la raíz de esta violencia, cómo paramos esta violencia, es ir a la raíz de esta violencia que es el sistema de opresión israelí. Y entonces la escala está en la decisión de Israel. Hay que ver que durante un año Israel ha atacado a Irán varias veces. O sea, fueron ataques aéreos en abril, han bombardeado el consulado iraní en Siria, matando a 16 personas, han asesinado al líder de Hamas en la capital de Irán, han bombardeado la capital, no sé si dan cuenta, como si un país, como si Perú mañana bombardea a Santiago, eso es. Y entonces la respuesta de los 2 días es una respuesta donde han mandado misiles sobre lugares militares y todo eso. Entonces nosotros no queremos escalas. Mi bebé estaba durmiendo cuando se bombardeó los misiles de Irán, pero no estoy enfadada con Irán, estoy enfadada con Israel, porque ellos tienen en sus manos el poder y la protección internacional para su agresión. Y esto tiene que parar para un futuro de paz y para que nosotros como palestinos y como todos los pueblos que viven aquí podamos vivir con nuestros derechos. Esto no es una cuestión de punto de vista, es cuestión de derechos, es cuestión de justicia. Entiendo lo que planteas y no estoy pretendiendo equiparar una cosa con la otra, te estoy transparentando lo que en otras ocasiones he manifestado en este espacio y evidentemente por algo estoy haciendo el punto de que tú vives en un territorio palestino ocupado. Así lo hemos llamado, de acuerdo como lo llama, no tú, no yo, el derecho internacional. Hecho este punto, quisiera ir cerrando, se nos va a acabar el tiempo, preguntarte lo primero, si evidentemente que no quieres, pero ¿crees que hay un riesgo, una confrontación a otra escala entre Israel e Irán? Siempre se habla de que son partes que viven permanentemente enfrentadas y que hay una tensión permanente, pero ¿esto crees que puede en esta ocasión llegar a otro nivel? Sí, cuando se llama de tensión y cuando se llama de escala, otra vez se está poniendo del punto en como si hubiera solo 2 partidos así, 2 campos que se enfrentarían de manera igual. No estoy hablando en términos, pero perdón, para aclarártelo, no lo estoy hablando así, te estoy diciendo que efectivamente se están enfrentando de manera militar. Hoy día hay un nivel de tensión que puede subir a un ámbito en que otros piensan que podría ser incluso usando armas nucleares. Mi pregunta es esa, si tú crees que se puede llegar a un nivel en que hay un enfrentamiento con armas nucleares y ya vía terrestre y no solo vía aérea, que es efectivamente un conflicto ya de otras proporciones aún más graves de las graves que son ahora. Mira, estamos enfrente a un poder nuclear, no podemos enfrentarnos a la fuerza militar de Israel que está apoyado por los Estados Unidos. Eso está claro, que Israel estaría en otra posición militar si no hubiera el apoyo incondicional de los Estados Unidos a su empresa militar. Irán ha demostrado y lo ha dicho que no tiene interés a una guerra regional, pero también cuando se bombardea su capital, cuando se bombardea su consulado, cuando se mata a su gente, obviamente tenían que responder. La cuestión ahora, y como lo dijo, y yo no soy fan del régimen iraní, que también tiene muchos problemas de derechos humanos, pero en este caso está claro que ellos lo dijeron, que no tienen interés a una escala y todo está en las manos de Israel. Si yo tengo confianza en Israel en parar, no, porque el alto al fuego en Gaza, esperamos un año y ellos dijeron vamos a negociar, el Hamas aceptó las propuestas en la mesa hasta negociadas por los Estados Unidos, y los rechazaron Netanyahu y su gobierno porque no querían parar la guerra y lo dijeron y no querían retirarse de Gaza. Ahora dicen que se quieren quedar y reocupar Gaza. Entonces,
Otra vez, yo creo que este régimen israelí no tiene límites. Cuando se puede destruir totalmente a un territorio de 2 millones de personas, destruir las casas, los hospitales, el agua, la electricidad, para poner la vida totalmente imposible en este territorio, no creo que ellos tengan ninguna red, ninguna línea roja, ninguna línea roja que el mundo les pone. Cierro preguntándote, Inés, la solución de 2 estados, ¿qué es la solución que surge de la comunidad internacional ya hace décadas y que no se ha respetado? ¿Tú crees, no que quieres, sino que crees que en la práctica está muerta, que no es posible, que no va a ser posible en las condiciones actuales llevarla adelante, más allá de que obviamente que tú quieres que en derecho el pueblo palestino tenga su Estado, ¿no? Si yo entiendo que eso es lo que quieres, pero mi pregunta es, ¿crees que es posible o te parece que es muy, muy difícil que eso algún día ocurra? Yo creo que para que las cosas cambien tenemos que plantear la solución y plantear el problema y los procesos de manera distinta. O sea que para que tengamos una solución que sea un estado, 2 estados, 3 estados, eso no es la cuestión. La cuestión es cómo hacemos, cómo construimos un contrato social, una situación, un régimen, una constitución o 2 en todo el territorio, Israel y los territorios ocupados, donde los pueblos viven libres y con derechos. Esto es simple. Los palestinos quieren sus derechos y cualquier proceso político que no centralice, que no centre estos derechos, que no centre una solución que pueda solucionar esta opresión, no va a solucionar nada. Entonces podemos repetir cosas como solución a 2 estados, como expresiones así totalmente vacías de la realidad en el terreno y vacías de realidad política y desconectadas, no nos va a llegar a ningún lugar. Cualquier proceso ahora se necesita sanciones a Israel, se necesita presionar a un Estado que claramente no tiene límite y quiere controlarlo todo. Y eso es el primer paso para desmantelar el apartheid y construir un futuro donde todos podemos vivir en paz y justicia. Inés Abdel-Rasek, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Ramala, en el territorio palestino de Cisjordania, con CNN Chile. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa en Conexión Global Prime y ya estamos de regreso. Volvemos a Conexión Global Prime. Nos contactamos de inmediato con Fernando Wilson desde la región de Valparaíso, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando. Al revés, muchas gracias a ustedes por una entrevista a distancia. A ver, lo primero preguntarte, ¿cómo calificarías tú el momento del estado del conflicto en Israel, con Irán, en la Franja de Gaza, con el frente del Líbano, que ya hemos explicado en las entrevistas previas? ¿Qué tan crítico es este momento? A ver, estamos llegando al verdadero centro del conflicto que se desató el 7 de octubre, que es el cambio de los ejes geopolíticos del Medio Oriente. Tradicionalmente había 2 conflictos centrales, el conflicto palestino-israelí y el conflicto del Golfo Pérsico, donde en ambos hay una dinámica de estabilización o de generación de equilibrios de poder generados tras la retirada de Gran Bretaña del Golfo Pérsico en la década del 60, en el caso del sur, y la evolución del conflicto árabe-israelí desde un conflicto internacional entre estados a un conflicto más bien entre grupos palestinos que desde las intifadas, digamos, han representado una oposición más efectiva a la capacidad militar israelí que las guerras convencionales libradas con anterioridad. En este momento, con un Irán próximo a ser una potencia nuclear, los alineamientos comienzan a alterarse y las monarquías sunitas árabes del Golfo Pérsico comienzan a preferir alinearse con Israel antes que con Irán, el Irán persa chiita. En ese eje nosotros veíamos los pactos de Abraham y particularmente el hecho de que el 10 de octubre del año pasado se suponía que se firmaba la apertura de relaciones diplomáticas oficiales entre Israel
y Arabia Saudí, lo que consolidaba las relaciones ya existentes con una serie de otros actores árabes del Golfo. Eso es inaceptable para el eje de la resistencia, es decir, Irán y la serie de estados como el régimen de Bashir al-Assad en Siria y particularmente los distintos grupos proxy que operan a su velero bajo su control, como es en buena medida Hezbollah, los Houthi en Yemen, etc. En este momento, con el ataque de Irán el día de ayer sobre Israel, se sincera el hecho de que Irán tiene que intervenir por cuanto su liderazgo y su guía para estos estados proxy estaba en fuerte cuestionamiento tras los múltiples ataques sobre Hezbollah desde hace 2 semanas y particularmente frente a la respuesta sobre los Houthi en Hodeida, donde los daños que se produjeron en dicho puerto fueron masivos. En ese sentido, los proxies, los clientes del eje de resistencia, se preguntan, bueno, Irán realmente es capaz de proveernos defensa, es capaz de proveernos liderazgo. Se lanza este ataque con misiles que, al contrario de abril, sí buscaba efectivamente dañar al Estado de Israel. Y bueno, esto a la vez abre la compuerta para que Israel haga algo que lleva 20 años esperando la oportunidad, que es producir un ataque que eventualmente desmantele la capacidad nuclear, particularmente de instalaciones de refinación y de producción de armamento nuclear en el Estado iraní. Yo voy a llevarte a la hipótesis en que efectivamente hiciera aquello Israel, pero queremos antes mostrarte un mapa que lo vamos a poner en pantalla y básicamente muestra la región. No necesariamente todos manejan el concepto de proxies, que son los clientes o aliados más cercanos que ejecutan parte de lo que quiere el rol principal, ¿no? Y ahí estamos viendo en pantalla, vemos a Irán, vemos a Arabia Saudita, Yemen, Irak, vemos por supuesto a Siria, Jordania, a Israel, el Líbano, los territorios palestinos ocupados. Y en ese contexto te pregunto cómo este conflicto de alguna manera ha unificado más a este llamado eje de la resistencia. Y expliquemos un poquito qué es este llamado eje de la resistencia. A ver, Irán es una sociedad persa, bueno, es la nación persa, sí, claro, que además representa el 5%, representa el eje del 5% de la población musulmana mundial que se declara seguidora de la tradición islámica shia. Irán, dentro de la década de los 90 y la primera década del 2000, gozó de un periodo de bastante éxito político por cuanto logró comenzar a generar grados importantes de influencia en la región, sobre todo cuando el régimen de los Assad en Siria, que son alawitas, digamos, una suerte de una secta relativamente cercana al movimiento shia, sí, abandonado por la Unión Soviética, comenzó a ganar cierto grado de influencia. Después de la invasión occidental norteamericana a Irak el 2003 y la defenestración de Saddam Hussein y de los suní en el poder en Irak, el ascenso al poder de los shia le entregó una nueva oportunidad de predominio y liderazgo. Sin embargo, las sanciones occidentales impuestas sobre el programa nuclear iraní y sobre todo la progresiva, digamos, alejamiento del liderazgo de la teocracia, del Consejo de los Guardianes o los ulemas, del gobierno laico de Irán y de la población, ha hecho que en general los grupos teocráticos hayan buscado redes de poder en toda la región. Algunos de ellos son estados, como la ya mencionada Siria. Otros son grupos más bien híbridos de acción militar. Está la tribu Houthi en el norte de Yemen, que se ha ganado relevancia, digamos, en su combate contra Arabia Saudita y el ataque al tráfico mercante en el Bab el-Mandeb. También tenemos el caso de Hezbollah, que se construye de parte de grupos chiitas que sobreviven a la guerra civil libanesa a finales de los 80, mediados de los 80, y particularmente el movimiento Amal, y se constituyen sobre la base de ello en un grupo de poder. Hamas, siendo sunita y más bien vinculado a la hermandad musulmana egipcia, también se acerca a Irán en el sentido de que, no compartiendo visión islámica, tienen un enemigo, un adversario geopolítico evidente, como es el caso de Israel. Todo este grupo, toda esta red, más bien está en una postura de carácter estratégicamente defensivo, es decir, ya desde hace algún tiempo, digamos, cerca de una década,
estos estados buscan contener lo que ven como un avance de la presión de los árabes moderados y de un Israel que comienza a firmar tratados o a abrir relaciones diplomáticas con ellos, lo que en términos generales antes del ataque del 7 de octubre se conocía como los pactos de Abraham. El eje de la resistencia vendría siendo en ese sentido una suerte de reacción a esta suerte de alineamiento de árabes suní con Israel en términos del próximo equilibrio nuclear que surgirá en la región entre este Irán prenuclear y digamos, una vez que alcance dicha condición, y el Israel, bueno, ya largamente nuclear desde la década del tardío 60, temprano 70. Fernando, cambiemos de tema ahora. Analizamos lo que era el eje de la resistencia. Te pregunto ahora, ¿qué pasaría si es que Israel, para que analicemos un poco la relación entre Israel e Irán, qué pasaría si Israel decide efectivamente intentar eliminar o disminuir las capacidades nucleares de Irán? Y te lo digo poniendo un poquito en contexto. Cuando hablamos de población, Israel 9,6 millones, 88 millones en el caso de Irán. PIB per cápita 54.000 en el caso, casi 55.000 en el caso de Israel. Irán tiene 4.000 y 5.000, casi 10 veces menos. Claro. Cuando hablamos de presupuesto en defensa, 19.000 millones en el caso de Israel, 7.400 millones en el caso de Irán, que destina el doble del porcentaje de su presupuesto, que ya es mucho más alto, pero porcentualmente incluso destina el doble. ¿Qué pasaría si es que Israel decide atacar la capacidad nuclear de Irán? A ver, primero hay que mencionar que el programa nuclear iraní es bastante particular. Es distinto a otros estados del tercer mundo que han desarrollado esa capacidad. Pensemos Corea del Norte o en algún grado Pakistán. Por cuanto ellos no están obteniéndola a través de clientela internacional, sino que básicamente lo han generado sobre la base de su propio sistema universitario, su propio sistema de investigación y desarrollo. Es poco conocido, pero Irán tiene un sistema universitario que data de la época de la dinastía de los Pahlavi, que es sencillamente excelente, y ellos han seguido, a falta de mejor comparación, una suerte de proyecto Manhattan propio. Eso hace que la destrucción del programa nuclear iraní sea extremadamente difícil, por cuanto si bien existe una gran cantidad de infraestructura atacable militarmente, esta está dispersa, pero sobre todo la masa crítica, que son el par de miles de científicos dedicados a este programa. Si bien Israel ha conducido asesinatos selectivos y también hackeos y ataques cibernéticos sobre, por ejemplo, los software de control de las centrífugas de refinación de uranio, es tremendamente difícil poder desmantelarlo en forma integral. Lo que se puede hacer es retrasar la capacidad que tiene Irán de desarrollar un arma nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica indica que Irán tendría entre 30 y 60 kilos de material fisible de uranio 235, que podrían ser el corazón de hasta 6, 7 bombas de tipo primitivo, pero no ha tenido la capacidad de realizar lo que se conoce como el weaponization, es decir, convertir esa capacidad de producir, a falta de mejor término, un ejercicio químico y físico en un arma militarmente utilizable. Si Israel atacara hoy día los centros de investigación, las refinadoras, etcétera, podría dañar seriamente la capacidad de avanzar en ese proceso de conversión de este material fisible en un arma atómica, retrasándolo en un periodo prolongado de tiempo. Algunos autores, algunos investigadores especulan de hasta una década. Sin embargo, pretender que Irán pierda su capacidad o la voluntad de desarrollar un arma nuclear en términos absolutos es quimérico, eso no se puede conseguir. El segundo punto tiene que ver también con la capacidad militar para inducir ese cambio. Israel viene planificando desde hace al menos 20 años una campaña aérea intensiva para la desarticulación de la infraestructura nuclear iraní. Tiene los medios aéreos, tiene los aviones de combate, F-35, F-15, F-16 en cantidades importantes del orden de 350, con los cuales puede ejecutar eso. Tiene las municiones perforadoras de cemento. Bueno,
La muerte de Hassan Nasrallah confirma ese hecho y tiene los pilotos y la capacidad técnica. Lo que ellos han decidido en un acuerdo político con Estados Unidos es no desarrollar la capacidad de reabastecimiento en el aire. Los aviones cisterna que ellos tienen es una cantidad limitada, precisamente para darle garantías a Estados Unidos de que un ataque sobre Irán, un ataque masivo sobre Irán, va a ser desarrollado en coordinación y concierto con los medios americanos. Eso hace que muchos sospechen que la respuesta israelí no se haya desarrollado aún, porque precisamente los Estados Unidos tienen que desplazar todos los medios, aviones cisterna, aviones de alerta temprana, etcétera, para proveer esta capacidad. Ahora, esto es especulativo, probablemente esa capacidad se conseguirá 2, 3 días o quizás un poco más si es que se decide ralentizarlo un poco para darle oportunidad a las negociaciones diplomáticas. Pero un ataque concentrado sobre la infraestructura nuclear va a ser largo, es decir, no se va a resolver en un golpe de mano con un solo ataque con 20 aviones, no va a ser como los ataques que se están desarrollando sobre el Líbano, sino que va a tener que ser una campaña aérea sostenida de al menos varios días, y eso ya implica un desafío bastante más grande. Ahora, Israel tiene otras alternativas, tanto convencionales militares como asimétricas. Asimétricas, bueno, repetir un poco lo que se hizo con los Vipers de Hezbollah. La penetración israelí en Irán es incluso mayor que la que tienen en Líbano, considerando que el Irán de los Pahlavi era muy cercano a Israel y hay una comunidad judía importante en Irán. El del Shah de Irán, en esa época lo era. Exacto. Ahora, Fernando, antes que se nos acabe el tiempo, porque tenemos una última pregunta que puedo realizarte. La pregunta es, el derecho internacional dice desde el 47, 48 que tiene que haber 2 estados, palestino y el de Israel. La ocupación de los estados palestinos no es legal, pero además no es segura. O sea, parece difícil, más allá de intentar terminar con un grupo terrorista, más allá de la masacre que ha sido Gaza, más allá del legítimo derecho a defenderse de Israel frente a un ataque terrorista, hay ciertas formas que la legalidad internacional dice que se tiene que realizar ese ejercicio de defensa, que han sido traspasadas según todos los organismos internacionales. Llevamos décadas en esto, décadas en que uno de los 2 pueblos no tiene su Estado al cual se supone que tiene derecho. ¿Qué debiera hacer la comunidad internacional? Claro, la pregunta del $1.000.000, ¿y por qué impasible durante décadas y décadas? Que desde el punto de vista del derecho internacional es una violación flagrante, pero desde el punto de vista de la seguridad tampoco es efectivo, no es sostenible este nivel de confrontación, de conflicto, que en cualquier momento se puede desmadrar con las consecuencias geopolíticas y económicas, además, pero mucho más importante que todo ello, humanas, que ha tenido en todas estas décadas de conflicto. A ver, esto es tratando de responder, como tú bien decías, a una pregunta del $1.000.000 que es compleja y que tiene por lo menos 3 capas. El primero de ellos es que esto es un conflicto de tipo absoluto, de tipo mítico, es decir, que enfrenta a 2 culturas con visiones que hacen incompatible la existencia del otro. Por lo tanto, si bien es cierto, esto evidentemente está en contra de las concepciones internacionales multilaterales que rigen desde el año 47, 48, desde la creación de la ONU, el sistema internacional, es tremendamente complejo lograr traspasar esas visiones de mundo y convertirlas en dinámicas occidentales de coexistencia. Y ahí tenemos el segundo elemento, que esto es muy parecido a lo que Huntington en el 93 nos planteaba en el choque de la civilización, lo que, bueno, Thomas L. Friedman nos ha planteado en su trilogía, digamos, sobre la globalización, el Lexus y el Olivo, la Tierra es plana, Hot, Flat and Crowded, etcétera, que es el concepto de los conflictos de fractura, es decir, puntos de contacto o roce cultural que lo hacen tremendamente difícil. El último, me atrevería a decir que es el más complejo, es, siendo yo también un convencido de que la solución de los 2 estados es por lejos la más práctica y la única viable en el largo plazo, es que el mundo palestino tiene un grado de fragmentación que es extremadamente alto. El presidente Mahmoud Abbas no solamente es una persona de una edad muy avanzada, ya de 88 años, sino que su régimen en Cisjordania está siendo fuertemente acusado por la propia comunidad palestina de grados importantes de corrupción y de vinculaciones de orden tribal. Eso ha llevado que precisamente la yihad islámica palestina y el propio Hamas hayan logrado salir de Gaza y hayan comenzado a extenderse también en Cisjordania. Es decir, esto es como una muñeca rusa, es una matrioshka donde tú tienes múltiples niveles que contaminan a los otros.
no solamente tienes el conflicto cultural, el conflicto de choque tectónico que te mencionaba, sino que tienes el problema de que los palestinos no presentan una visión unificada. Si hubiera una visión única, si hubiera un liderazgo coherente que permitiese alinear a el mundo árabe detrás de esa autoridad palestina clara, la posición de israelí sería mucho más compleja. Pero no existiendo esa alternativa, se abren ventanas que llevan a que los propios palestinos comiencen a buscar opciones más radicalizadas, como fue el caso de Gaza, cuando se elige a Hamas y posteriormente esto se convierte en una verdadera dictadura que no acepta los resultados de la siguiente elección y termina estableciendo un régimen teocrático que está completamente alejado de los intereses palestinos. De hecho, Hamas incorpora la reclamación palestina en su declaración de principios recién el año 2017. Entonces, en ese sentido, el gran problema es que hay una serie de peldaños previos que ejecutar antes de poder llegar a la realidad ansiada por todo el sistema internacional de una paz entre dos estados nacionales que sean capaces de cooperar. Y para terminar con una nota ligeramente más optimista, no podemos olvidar que buena parte de la población de Cisjordania trabaja en Israel, lo cual significa que la interdependencia compleja, la integración económica a nivel de base, ya existe. Es decir, existirían los elementos y las herramientas a través de los cuales poder producir esa integración. Okay. El problema es que no existen todavía los liderazgos políticos. Fernando Wilson, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti y por tomarte la molestia de que esta comunicación fuera por Zoom. Siempre un gusto, siempre un honor. Que estés muy bien, un abrazo. Por favor. Muchas gracias. Termina Conexión Global Prime. No dejamos de mirar lo que ocurre en Medio Oriente. Nos importa por el derecho internacional, por la geopolítica, por la economía, pero sobre todo nos importa por la humanidad, porque hay miles, millones de personas sufriendo y con temor en estos días. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo Conexión Global Prime.